buenas, bienvenido a este lugar. A ti que te encuentras ahí, te doy la bienvenida a este lugar otra vez ya para finalizar lo que es esta serie de hombres de honor. Ahora podemos terminarla. Esta serie te dejo a ti que se ha ido paso a paso, ¿verdad? Cada tema, ¿verdad? Espero pues que cada uno de estos contenidos pues haya servido, ¿verdad? Nos haya alimentado. Así que ahora pues vamos a darle gracias a Dios primeramente para comenzar, ¿verdad? Que sea el que tome control de lo que se va a decir acá. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, te doy gracias una vez más, Señor, porque me permites estar nuevamente aquí por tu voluntad, Señor, y en obediencia a ti estoy en este momento, Señor, compartiendo esta poderosa palabra y este tema, Señor, que queda pendiente de la serie Hombres de Honor, Señor. Te ruego que seas tú, Padre mío, hablando a través de mi persona, a cada persona que está ahí pendiente, Señor, que seas tú hablándole, Señor, a través de mi boca. Toma control de todo lo que pueda suceder a mi entorno, Señor, y en este momento que esta semilla pueda quedar cimentada en esos corazones. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar hombres de honor y el tema es nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Sé que muchas veces nos cuesta cómo iniciar de nuevo cuando estamos acostumbrados a hacer cierta labor, estamos acostumbrados a cierta área en la cual nos movilizamos y de repente podemos notar que eso se derrumba, ¿verdad? Eso desaparece o cualquier situación pueda ocurrir y nos toca de nuevo, ¿verdad? Iniciar desde el principio, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuevos comienzos y vamos a ver la historia de un personaje acá que le tocó comenzar de nuevo en otra área, pero asimismo cumplió el propósito que Dios había establecido en su vida. Vámonos allá al libro de Génesis, Génesis capítulo 30 del 23 y 24. Génesis 30, 23 y 24. Te voy a pedir por favor que tú vengas y busques esa cita y que mantengas, ¿verdad? Ahí cerca lo que es la palabra abierta, ¿verdad? La Biblia, para que puedas ir leyendo cada uno de esas citas bíblicas que tenemos ahí. Dice Génesis 30, 23, 24. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Mira qué maravilloso es esto. Estamos hablando de Raquel. Raquel, la esposa de Jacob. Raquel, acordémonos, ayer estábamos hablando de que Jacob tuvo que trabajar prácticamente 14 años para obtener a Raquel en su vida, para que Raquel fuera de él. Pero decía que ella era estéril, ella costaba, o sea, no podía tener hijos, era una persona estéril. Pero dice aquí, me ha quitado la afrenta, porque basada en su nombre José. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, significa de que eso, ¿verdad?, que está afectando a tu vida, eso que está aconteciendo, que no te permite avanzar, esa esterilidad, en nombre de Jesús, esa esterilidad desaparece ahora, porque esto es lo que Dios nos está hablando en este momento. Raquel estaba estéril, pero ella consiguió un hijo y le puso el nombre José. Y eso significa porque dice, ha quitado mi afrenta. Yo no sé cuál sea el problema que tú tienes. Yo no sé por qué no puedes avanzar, caballero o señorita que me estás escuchando. Yo no sé cuál es el inconveniente tú tienes para obtener lo que Dios ha establecido para tu vida, pero Dios te la prenda. Este es el día en que Dios viene y te responde. Este es el día en que toda esterilidad termina. Todo es si tú lo puedes creer. Porque dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que cree dice que se le acerque y que crea que le hay. Amén. Que creas que le hay, que tú vas a encontrar en Él eso que tú necesitas. Amén. Que tú necesitas. Toda la provisión viene de Dios. Y cuando tú crees en Él, pues Él te va a recompensar, Él te va a otorgar todo aquello que te hace falta, todo lo que te está sirviendo de obstáculo va a desaparecer, ¿verdad? Porque dice así, y no solamente eso, sino que le dijo, concédeme pues otro hijo, ¿verdad? Y así fue, le otorgó a Benjamín. Esto quiere decir que Dios no solamente te va a quitar la afrenta, sino que también te va a bendecir y te va a dar más todavía,
de lo que te va a otorgar cuando te quite esa esterilidad, cuando te quite ese obstáculo que hay en el camino, cuando quite todo aquello que está evitando que tú obtengas la bendición de parte de Dios. Eso es lo que hoy viene de entrada diciéndote el Señor. Toda esterilidad desaparece en el nombre de Jesús y tú vienes y obtienes lo que Dios ha prometido para tu vida, ¿verdad? Porque toda afrenta viene y es quitada ahora en el nombre de Jesús. Vamos a ver la vida de este personaje, todo el acontecimiento, todo lo que tuvo que cruzar José para poder obtener y llevar al cumplimiento su propósito. Quiero decirte que para tener esos nuevos comienzos, muchas veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles y esos procesos que muchas veces no nos agradan, esos procesos que muchas veces nos debilitan, nos desgastan, pero quiero decirte que es por esos procesos que nosotros alcanzamos esa madurez necesaria y el conocimiento para poder mantenernos firmes cuando lleguemos al punto específico donde Dios nos quiere llevar. Así que en este momento vamos a ir viendo uno a uno, ¿verdad? Los acontecimientos acá de cómo es que José llegó allá. 37:3 dice, ¿verdad? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y qué significa esta túnica? Esta túnica significa realeza. Significa un puesto de autoridad. Eso es lo que significa una túnica de colores. Realeza, un puesto de autoridad. Y en este momento está diciendo a Jacob que le había hecho una túnica de colores. ¿Para qué? Porque lo estaba destinando a que fuera su sucesor. Él estaba preparando a José para que cuando Jacob faltara, él se hiciera cargo de toda esa familia. Para eso lo estaba preparando. Y por eso es que José no iba al campo con sus hermanos. José permanecía en casa y le estaba mostrando, ¿verdad? Todo Jacob está preparando a José para que pudiera ocupar el lugar cuando él faltara. Entonces podemos ver acá esta situación. José era un soñador, dice allá en el libro de Génesis 37, del 7 en adelante y en el 9 específicamente. Ahí están los dos sueños que él tuvo. Dice que tuvo dos sueños. Y uno de ellos es, ¿verdad? Que dice que estaban amarrando unos manojos, ¿verdad? Y que esos manojos se inclinaban a él. 11 manojos se inclinaban a él. Después el segundo sueño dice que vio la luna, 11 estrellas, el sol y todas, ¿verdad? Se inclinaban hacia donde estaba él, adoraban donde estaba él. ¿Qué significaba eso? Bueno, iba a llegar un punto donde eso iba a acontecer, donde todos iban a reconocer la autoridad hacia donde llevaba ese sueño. Ese sueño significaba el propósito de José. Y muchos le hacían burla, todos sus hermanos le hacían burla. Incluso hasta el padre le hizo burla, ¿verdad? Porque dijo, ¿cómo es eso? Nos vamos a inclinar a ti, ¿verdad? En ese momento no lo entendían. José era el menor de todos en ese instante. Era el menor de todos, ¿verdad? Y no lo entendían. ¿Por qué él decía eso, verdad? ¿Por qué mencionaba esos sueños? No lo comprendían, así como muchas veces tú y yo tenemos esos sueños. Dios nos otorga esas visiones. Dios nos está hablando y muchas personas no comprenden lo que nosotros decimos. Pero la verdad que nosotros creemos lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Nosotros creemos lo que Dios ha dicho de nuestro propósito. Creemos de lo que Dios ha dicho de nuestra visión. Nadie más puede entender lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Y hoy Dios te invita a ti de que si tú tienes una visión, de que si tú tienes un llamado de Dios, un llamado específico, que si Dios te ha dicho a ti lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Que tú te mantengas firme. Las demás personas quizás no puedan entender, no puedan comprender por qué tú actúas de una manera, por qué tú insistes en algo. Pero es que cuando Dios da una palabra y tú la crees, tú tienes que insistir en ella. Los demás pueden hacerte burla, como pasó aquí con José. Todos le hacían burla, porque el trato era con Dios y José. Y así mismo es con nosotros. El trato es contigo y Dios, no con las demás personas. El trato es conmigo y con Dios, no con las demás personas. Por eso las demás no tienen la obligación de creer una visión que solamente tú entiendes y que tú crees. Porque Dios, su trato es individual.
Entonces aquí ellos estaban burlándose de los sueños de José. Decían, ¿cómo puede ser este? Lo empezaron a menospreciar, lo empezaron a minimizar. Y yo quiero que tú tomes en cuenta todo esto, amén. Quiero que tú tomes en cuenta todo esto, que lo empezaron a minimizar, lo empezaron a desvalorizar. Y quiero que tú tomes en cuenta todo esto, porque muchas veces nosotros podemos pasar en la misma circunstancia. Y quiero que lleves tú bien el paso a paso de cómo este joven tuvo que sufrir para poder cumplir el propósito de Dios. Luego después dice que lo vendieron. Era tanta la envidia que tenían allá. Dice en Génesis 37:28, lo vendieron por 20 piezas de plata a los madianitas. Lo vendieron, dice ahí. ¿Por qué? Porque querían deshacerse de José, querían quitarlo del camino, querían ocupar el lugar de José y por eso querían quitarlo de ahí. Tenían celos, tenían envidias porque Jacob había preferido a José. Y lo querían sacar de en medio para colocarse ellos en ese lugar. Mira qué tremendo es eso. La envidia cómo llevó a esta familia de la misma sangre de él a venderlo con unos extraños, con unos madianitas, dice que lo vendieron. Y así fue como José fue a Egipto, fue y llegó a Egipto. Estando allá en Egipto, vino una persona que era de los jefes, era del ejército de ahí, era cercano, ¿verdad?, al faraón. Viene y lo compró, dice la palabra de Dios, allá en Génesis 39:12. Lo compró y lo llevó a su casa. Estamos hablando de Potifar. Y dice Potifar, ahí la palabra de Dios dice que lo observaba, porque José tenía gracia en todo lo que hacía. José le abundaba todo lo que hacía. Era próspero porque la gracia de Dios estaba sobre él. Dios estaba ahí respaldándole, ¿verdad? Entonces todo lo que hacía producía. Tenía la habilidad para hacer negocios. Era excelente en todo lo que hacía. Y a él le llamó mucho la atención esto, que lo colocó como mayordomo de su casa. Imagínate cómo es la situación. A pesar de que José estaba pasando un momento difícil, Dios estaba con él respaldándole. Dios estaba con él ayudándole. Dios estaba con él dándole esa sabiduría y esa habilidad para hacer las cosas. Estaba respaldándole. Mira qué maravilloso es, y así es contigo y conmigo. Cuando estamos en total obediencia con Dios, cuando estamos haciendo lo que Dios ordena aunque nadie lo entienda, cuando estamos haciendo lo que Dios ha dicho, Dios nos respalda, Dios está con nosotros, Dios siempre nos pone su manto sobre nosotros y seguimos avanzando por su gracia, por su sabiduría, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda a afrontar cualquier situación, es Él el que abre el camino para que nosotros vayamos dando el paso. Cuando nosotros estamos en obediencia con Dios, Él está siempre con nosotros. Y así mismo fue con José. Dios estaba con él. Pero aconteció algo ahí. Siempre que tú estás caminando rectamente, siempre va a suceder algo para que el enemigo siempre va a poner una trampa. Para que tú vengas y desvíes tu mirada de lo correcto. Para que tú vengas y te desvíes del camino que Dios ha trazado para ti. Siempre va a suceder algo. Y yo sé que tú sabes de lo que vamos a hablar ahorita. Vino la mujer de Potifar y se le insinuó a José. Lo vio, le agradó, lo vio hermoso, ¿verdad? Y lo agradó, y la mujer tenía a su esposo, ¿verdad? El amo de José era el esposo de esa mujer, pero ella le coqueteaba. Ella no buscaba oportunidad para insinuársele, para coquetearle, para venir y buscarle, insinuarle, incluso que le dijo que llegara al lecho de su cama. Tanto así que le dijo José, no, el Señor me ha dado todo el potestad de aquí, menos su mujer, menos tú, le dijo, menos tú. Pero la mujer dice allá, ¿verdad? En el 39:20, que echó mano, ¿verdad? Echó mano de José, vino y le quitó la ropa, lo dejó desnudo, ¿verdad? Porque ella quería a toda costa estar con José. Ella quería a toda costa venir y hacerlo caer en esa red. Y muchas veces, caballero, puede venir situaciones a tu vida. Tal vez no sea una mujer, tal vez sea otro tipo de tentación, pero el enemigo es astuto. El enemigo sabe que cuando tú tienes un propósito grande en Dios, Él viene y siempre va a poner un tropiezo en tu camino para que tú te desvíes, para que tú mires tus ojos en otra parte, para que tu
digas, esto es bueno, yo mejor me voy por este lado y dejas el propósito de Dios. Solo quiero que veas cómo vamos paso a paso con José. No era tan favorable, ¿verdad? Que no fue vendido como esclavo. No importó su dignidad de persona allí. Lo vendieron como un objeto. Solo quiero que comiences ahí viendo la situación. No es que bonito le regalaron la mayor oferta del mundo y le entregaron la mayor oportunidad de todo lo que pueda tener y le ofrecieron todo lo que él anhelado, lo que él deseaba tener. No es así. Con José no fue así. Y Dios te está advirtiendo a ti que me estás escuchando, o señorita que me estás escuchando, que está llamada a un propósito grande, que está llamado a un propósito poderoso en Dios. Dios te está llamando a ti, porque el enemigo siempre va a querer desviarte del camino y hacerte tropezar. A José le envió una tentación de una mujer prohibida, que le coqueteara, que viera su mirada del propósito real de Dios. Mira cómo son las cosas acá. Tanto así que como la mujer no pudo lograr su objetivo, empezó a gritar, con sus ropas en la mano, dice la palabra de Dios, él huyó, ¿verdad? Pero allá en el 39:20 ella empezó a gritar. Empezó a decirle a todos ellos de que él se quería aprovechar de él. ¿Y qué sucedió ahí? Lo pusieron en la cárcel. Pusieron a José en la cárcel inocentemente. Yo sé que tú llegará a pasar algo así, Dios no lo permita. Pero ¿quién quiere estar en un lugar de eso siendo inocente? O en cualquier otro lugar. Nadie, ¿verdad? Porque no tiene culpabilidad. Y él, sin embargo, fue a la cárcel siendo inocente. No había pasado nada con esa mujer, ¿verdad? Pero él llegó siendo inocente a estar en ese lugar. Pero mira qué maravilloso es que aún estando en ese lugar, Dios se manifestó en él. Él era el administrador de la cárcel. Él estaba administrando todo lo que sucedía ahí. ¿Por qué? Porque siempre había gracia, sabiduría, habilidad. Él resaltaba entre todos, porque Dios estaba con él. Estaba dentro del plan de Dios. Estaba dentro del propósito de Dios. Y Dios quiere decirte ahora, oh aleluya, no importa qué sea lo que estés viviendo, no importa qué circunstancia estás pasando, pero si tú estás dentro de la voluntad de Dios, aunque ese proceso sea duro de lo que estás viviendo, el Señor está contigo y te va a ayudar a superar todo lo que estás viviendo. Si ese es parte del proceso, Dios te va a sacar adelante de esa situación, y cuando haya pasado ese proceso, te vas a dar cuenta que era necesario para crecer y avanzar en el propósito de Dios en tu vida. Así sucedió con él. Él no entendía. Él había tenido un sueño que todos se le inclinaban a él. Y mira dónde estaba, en la cárcel, ¿verdad? Ahí estaba él prisionero, pero él estaba siendo el administrador de la cárcel. Porque los hijos de Dios siempre estamos llamados a hacer luz en las tinieblas. Los hijos de Dios siempre estamos llamados a ser diferentes que los demás. Los hijos de Dios siempre estamos llamados a llevar el liderazgo de muchas circunstancias, porque Dios nos ha dicho, tenemos una promesa que dice que nosotros somos cabeza y no cola. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios pone esa sabiduría en nuestros pensamientos y pone sus palabras en nuestra boca, y eso nos induce a ser cabeza y no cola, a venir y a ser esa ayuda que necesita, a venir a hacer y dar esa respuesta a esa necesidad que hay en ese momento. Nosotros somos la respuesta a ciertas situaciones que suceden en nuestro entorno, ¿verdad? Y así mismo sucedió con él. Había una necesidad ahí, él vino y se puso como administrador. ¿Qué más sucedió ahí estando en la cárcel? Allá en Génesis ya tenía esos sueños, pero aquí se otorgó esa interpretación de sueños. Mira qué maravilloso. Es para gente madura, para aquellos que realmente saben que estamos hablando de un ejemplo y que lo vamos a tomar de este personaje. Amén. Y dice aquí que él estaba en la cárcel con estas personas. Llegó un copero y un panadero a ese lugar. Llegó un copero y un panadero. Y dice ahí, ¿verdad?, que ellos tuvieron sueños también, pero José se los empezó a interpretar y le dijo al copero que dentro de 3 días él iba a estar frente a Faraón, porque le iba a quitar ese castigo, porque
el tercer día lo iban a colgar. Imagínate, ahí él interpretó esos dos sueños. Los dos sueños se hicieron realidad. Solamente le dijo él, y al tercer día efectivamente así se hizo con el copero. El copero salió de la cárcel, pero José le dijo: acuérdate de mí cuando estés frente a Faraón, de que aquí hay alguien que interpreta los sueños, que yo te interpreté y te dije que al tercer día ibas a salir de aquí. Y salieron ellos. Pero ya cuando vemos allá en el capítulo 41, vemos ahí que Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Todos venían, como siempre, los astrólogos, ¿verdad? Los magos y todo, y nadie se lo podía interpretar. Pero el copero se acordó y le dijo: ahí en la cárcel hay alguien que puede interpretar sueños, y así mismo va a ser contigo. Cuando tú vienes y pones en evidencia lo que Dios ha puesto dentro de ti, va a haber la oportunidad que van a decir: esta persona es la que me puede ayudar en esta situación. Por eso es que no hay que ocultarse. Por eso es que no hay que hablar, no hay que dejar de hablar cuando tenemos que decir algo. Por eso es que hay que venir y ser luz, como dice la palabra de Dios. No luz, no tinieblas. Ser luz de las demás personas. Porque siempre va a haber una oportunidad para que tú y yo vengamos y cumplamos el plan perfecto de Dios. Y así fue con José. Josué empezó a poder interpretar esos sueños, en lo que no se quedó callado. Él vino y le interpretó esos sueños a esas personas. Cuando ya Faraón tuvo el sueño y nadie se lo podía interpretar, le dijeron: conocemos a alguien que está en la cárcel. Y lo mandaron a traer a José y lo llevaron ante Faraón. Y sin que le dijera el sueño, él le dijo: espérame, voy a hablar con Dios, porque eso de interpretar los sueños no es solamente decir esto significa, no, es Dios quien te tiene que decir qué significa. Y él habló con Dios y después le dijo: sí, significa, había soñado de las vacas flacas y había soñado también del trigo que se seca. Y le dijo: estos son 7 años de abundancia y después seguidos de 7 años de escasez. Y le dio la respuesta a Faraón, le dio la solución a Faraón. ¿Y qué le dijo él? Mira, consíguete personas que puedan hacer bien este trabajo. Dice acá en el 41:34, dice: haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para el mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Dijo: y esté aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José le dijo esto, pero ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Dios le interpretó ese sueño. Dios le dijo a él lo que tenía que hacer con dirección de parte de Dios. Entonces Faraón se dio cuenta y dijo que sí, ¿verdad? Él le demostró que José era una persona que tenía sabiduría y que venía de parte de Dios. ¿Y qué sucedió después de esto? Cuando él le dijo: busque una persona que le pueda dirigir. En el punto número 8 dice: José es posicionado como gobernador, como 41:40. Le dijo de esta manera Faraón a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Y por qué posicionó a José? Porque él tenía la sabiduría de Dios en ese momento. Y que te voy a decir una cosa: no hay cosa mayor que una persona que tiene la visión. Es la persona que tiene que llevar el plan. La persona que Dios escogió es la que tiene que dirigir. La persona que Dios escogió tiene la visión y tiene el plan de cómo se tienen que hacer las cosas. El enemigo no va a salir con el gusto de decir y sacar a alguien que tiene el plan perfecto de Dios para poder venir y ejecutar lo que Dios ha destinado. Dios escoge personas y no importa lo insignificante que se vea. Tenemos a un David que no parecía que iba a derrotar al gigante, pero él fue el que lo derrotó. Tenemos a un Moisés tan inseguro,
que no iba a liberar al pueblo de Israel, pero él fue el que lo liberó. Hoy tenemos a un José que pasó un problema difícil, un proceso difícil, que no parecía aquello que todos se le iban a inclinar, porque fue vendido, fue prisionero, fue esclavo y estuvo en la cárcel. Pero mira, de ahí lo llamaron para gobernar. Y él fue el que ejecutó el plan de esa solución que le dio a Faraón en ese problema de esos años. Dios ahora está diciéndote a ti, cuando Dios te otorga algo, tú lo vas a cumplir. Ese sueño y ese plan que Dios te ha dado, tú lo vas a cumplir. Es que nadie más lo puede hacer. Nadie más puede hacer lo que Dios ha destinado que tú hagas. Te pueden quitar todos los trajes que puedas hacer. Esto me enseña esto. Me enseña que pueden quitar los trajes, túnicas, todo lo que ellos puedan creer que te pueden quitar. Pero no te pueden quitar el propósito a donde tú vas. Eso no te quita. Dios me enseña esto cuando leo por vida. Nadie puede quitar el propósito de las dudas. Él pasó muchos procesos, pero al final se cumplió lo que él había soñado. Se cumplió porque el plan perfecto lo llevaba él. Y el plan perfecto lo tenía él. Tú no puedes construir una casa si no tienes al arquitecto, porque él tiene los planos. Entonces Dios te dice ahora, tú no puedes hacer algo, ¿verdad? Si no tomas en cuenta en primer lugar a Dios en tu vida, y en segundo lugar a las personas correctas. Entonces, para pensar, José tuvo 2 hijos, porque ya estando ahí en Egipto se casó, pero ahí tuvo 2 hijos y uno de ellos se llama Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Qué importante es esto, porque quiero que escuches con atención. Qué importante es esto, porque cuando podemos recordar la historia como hemos venido viendo, sé que hay muchas veces que hemos pasado momentos difíciles en el transcurso de ese proceso. Es por demás que no haya tenido resentimiento de decir mi familia me vendió. Qué tremendo, puede haber sentido resentido, puede haberse sentido defraudado. A las personas nos defraudan, hay personas que nos decepcionan porque nos damos cuenta a veces que no son lo que creíamos que eran. Entonces muchas veces nos decepcionan. José estaba así. José me ha hecho olvidar ese resentimiento, ha hecho olvidar aquella zozobra, ha hecho olvidar aquello que me hicieron, que me vendieron, que me dañaron, que me mandaron a un lugar donde no debía de estar, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Estaba contemplado dentro del propósito de Dios. Y cuando hay algo dentro del propósito de Dios, por más que se oponga algo enfrente, por más oposición que haya, por más situaciones que afecten, siempre vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y por más que crean que te están quitando las túnicas, siempre tú vas a hacer lo que Dios dice que eres, porque tu propósito no te lo quita nadie. Nadie, porque para eso naciste. Tú eres lo que Dios dice que eres desde el inicio. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ha dicho qué es lo que eres y eso es lo que tú vas a realizar. Así mismo pasó con José. José tuvo un sueño y realizó lo que Dios había destinado para un segundo hijo y fue Efraín, porque me ha fructificado en tierra de aflicción. Y esto es lo que Dios te dice hoy a ti. Tienes que olvidar, tienes que perdonar para que Dios te fructifique en esa tierra de aflicción. Para que Dios te fructifique, porque después de que tú perdonas, vienen los frutos verdaderos. Entonces, esto es en sí el tema de ahora. Espero que no se haya cortado mucho, que se haya entregado todo el mensaje, que tú lo hayas visto completo, porque así como Dios me ha alimentado con esta palabra, espero que tú también te alimentes con ella. Y este es el final, este es el último tema, ¿verdad? De esta serie, ¿verdad? Con este tema terminamos, ¿verdad? Entonces yo te agradezco, pues el Señor ahora te dice, ¿verdad? Que toda esterilidad termina, que hay que perdonar, que esos procesos lo que nos ayudan es
a madurar, a avanzar en lo que es nuestro propósito, y siempre hay que comenzar de nuevo, porque José tuvo que comenzar de nuevo. José ya no estaba en la tierra allá con su familia. José estaba en Egipto y ya había hecho su vida ahí, tanto así que mandó a traer toda su familia para que viviera con él en el lugar donde Dios le había destinado, donde Dios le había dado familia y donde él quería que todos sus familiares estuvieran con ellos de parte de Padre. Amén. Entonces así es como hay que comenzar de nuevo, dejando atrás el pasado, olvidando y perdonando, ¿verdad?, aquello que nos ha hecho daño. Entonces terminamos ahora diciendo que el hombre de honor es aquel que camina en integridad, es aquel valiente y esforzado, es el hombre de fe, es aquel que camina en sabiduría, es aquel perfecto, recto y temeroso de Dios, es el que deja huella. Hombre de honor es aquel que tiene corazón de adorador, que tiene un cambio radical, que es aquel que persiste a pesar de la circunstancia difícil, y es aquel que está dispuesto a comenzar de nuevo, aunque todo esté fallando. Amén. Hombre de honor es aquel que es digno de honrar por su buen proceder en la vida para alcanzar el propósito que Dios ha destinado para su vida. Amén. Así que esta ha sido la serie Hombre de Honor. Yo te agradezco mucho que hayas estado de principio a fin conmigo y espero pues que te haya servido de mucho. Quiero decirte que cada palabra, aunque sea dirigida por los caballeros, a mí me sirvió de mucho. Yo aprendí bastante con ello, ¿verdad? No es correcto venir y otorgar una palabra si todavía no se filtra por uno mismo, ¿verdad? Si no se aplica a uno mismo, es que lo indicado es eso, que la palabra se aplique a uno mismo, a después poderla transmitir a las demás personas. Así que muchas gracias. Vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, hemos terminado esta serie. Te agradezco mucho, Señor, por habérmela otorgado. Hombre de honor, Señor, sé que a muchos caballeros, muchas personas que lo han escuchado en este momento les ha sido de bendición. Padre mío, bendice a esos caballeros, bendice a esas personas, bendice a esas cabezas de hogar, bendice a esas cabezas de ministerio que tú has colocado en este mundo, Señor, para que puedan llevar tu presencia, para que puedan hablar de ti a las personas que lo necesitan. Bendícelos, Padre mío, y ayuda a aquellos que tienen egoísmo, envidia, Señor, a quitar esas cosas que no sirven de nuestro corazón, sino realmente venir a ser esos hombres ejemplares y esos hombres de honor que tú realmente has mostrado ahora, has descrito en esta serie, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Bendice sus familias y bendice sus ministerios. Te mando amén y amén. Bien, te mando un fuerte abrazo allá donde estés, ¿verdad? Que Dios Todopoderoso te bendiga, te conceda un excelente inicio de semana. Nos seguimos viendo, ¿verdad?, con otros temas. Así que muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones.